a los diplomáticos mexicanos. Bien, la semana pasada se dio a conocer que por cuarta ocasión se pospuso el dar a conocer la penalidad de la condena a Genaro García Luna por los delitos de narcotráfico, falsedad de documentos, delincuencia organizada. Esto porque, bueno, su representación legal ganó tiempo para, desde su perspectiva, ofrecer pruebas en favor de su cliente. Mi pregunta va encaminada a cuál sería para el Gobierno de México, para el jefe del Estado mexicano, la pena más adecuada, la condena más adecuada que debería de recibir García Luna, tomando en cuenta de que el exsecretario de Seguridad Pública de México fue declarado culpable de todos los cargos que se le acusaron por proteger al cártel de Sinaloa utilizando su cargo como secretario. La penalidad que se contempla ya en Estados Unidos, de acuerdo con su ordenamiento legal penal, va de 20 años a cadena perpetua. Para el Gobierno de México, para el jefe del Estado mexicano, ¿cuál sería la pena adecuada, la condena en años y días y meses que se debería dictar en contra de García Luna? Fue un asunto muy grave porque en ese gobierno, encabezado por Felipe Calderón, que inicia con un fraude electoral, pues las organizaciones criminales, el narcotráfico, se infiltró en el gobierno. En los hechos prevaleció un narcogobierno. Y hay las pruebas suficientes, porque no solo son las acusaciones, sino es la acumulación de dinero. No puede ser posible que una gente que empieza de informante joven en el sistema de espionaje mexicano, porque no estamos hablando de un heredero de fortuna familiar, estamos hablando de una persona que seguramente con el esfuerzo de sus padres termina una carrera. Y en relativamente poco tiempo, 20 años, llega a acumular tanto dinero. Ahora que venga Pablo Gómez, va a informar seguramente de la acusación por corrupción atribuida a García Luna y a sus socios. Estamos hablando de 700 millones de dólares. Entonces, ¿cómo sucedió esto? Yo escribí algo en mi libro. Pienso que si no estaba enterado de la gravedad de lo que estaba pasando Felipe Calderón, sí le permitió a Genaro García Luna actuar con mucho poder. Y sí se afectó al país, se dañó al país.
y desde luego hubieron pérdidas de vidas humanas. Pero sobre la pena, eso corresponde a los jueces. ¿No teme una pena mínima usted como presidente? Yo no opino de eso. Yo soy partidario de la no repetición. Si se deben de tocar estos temas y no guardar silencio, es porque se debe buscar que no se repitan nunca más. Nunca más. Que el crimen organizado, la delincuencia, tanto la delincuencia organizada como la delincuencia de cuello blanco, porque también eso dañó mucho a México. El que todos los bienes del país, pues no todos, pero muchos bienes, porque afortunadamente México tiene muchos recursos naturales, pero muchos de esos bienes del pueblo, de la nación, fueron trasladados a particulares, a traficantes de influencia, a gente cercana a presidentes, a gobernantes, y eso también dañó mucho a México. Por eso es delincuencia organizada que no se debe de permitir y delincuencia de cuello blanco que tampoco debe permitirse. Yo recuerdo que la revista Forbes hacía listas, ¿no? Sigue haciendo, de los multimillonarios de México. Y en una de esas listas por publicidad, por sensacionalismo, ponían en la lista de los 10 más ricos de México a Guzmán Loera, pero creo que en el lugar 10. Cuando vi la lista dije, pues no, sí, muy famoso Guzmán Loera y tiene mucho dinero, pero no juega en ligas mayores. Se jugaba en AAA, la Liga del Pacífico, la Liga Mexicana. En comparación con los que se hicieron inmensamente ricos a partir de que rompió la piñata Salinas. De las cosas que ve uno, ¿no?, en Forbes, esto para los jóvenes, ¿no?, para que no internalicen todo lo que están viendo, que puede ser muy atractivo, porque sí, es una gente muy famosa, muy buscada, es el más buscado del mundo, que ofrecen las recompensas más jugosas, sí, pero hay otros que ni siquiera pierden su respetabilidad. Entonces, sí, en el caso de García Luna, lo tiene que resolver el juzgado en Nueva York. ¿Tendría que ser severa la condena en años? No quiero yo
opinar sobre eso. Lo único que me llama la atención es que están posponiendo y posponiendo y posponiendo el veredicto final. Ya aparecen los jueces de aquí que archivan, ¿no?, expedientes o guardan expedientes. ¿Sería probable que en como esto que se está ahora señalando, estos expedientes de los juzgados de Nuevo León, todos tienen que ver con defraudación fiscal? No quieren pagar impuestos los de arriba. Y entonces, con puras chicanadas, con abogados tramposos, aplican tácticas dilatorias, y más que tenían la esperanza de que nos iba a ir mal al movimiento, pues. Entonces vamos a esperar a que pase, ¿no?, ya el gobierno. ¿Descarta que pudiera convertirse, por ejemplo, en un futuro en testigo colaborador o protegido en Estados Unidos? ¿Lo podría hacer? ¿Sería bueno? Sería bueno que hable, independientemente si le rebajan la pena, ayudaría mucho al país para que nunca, jamás vuelvan a repetirse de esas cosas. Que aporte pruebas y que además ayude en la purificación de la vida pública del país, como seres humanos, que pueda decir: pido perdón por lo que hice, pero pues no fui solo, no actué solo, y ayuda también mucho a que se acabe lo de los chivos expiatorios, que no lo agarren como chivo expiatorio. Y que diga todo, desde el CISEN, ¿quién le dio la orden de ir a buscar al segundo tirador en el asesinato de Luis Donaldo Colosio? ¿Cómo fue ascendiendo con Zedillo, con Fox? ¿Cómo llegó con Calderón? Y sus cómplices, porque todavía después de estar con Calderón siguió con sus relaciones y haciendo negocios, vendiendo equipos. Sería muy bueno para el país
para limpiar a México de corrupción, porque eso es lo que más ha dañado al país. Nada ha dañado más a México que la corrupción política, Bien, la deshonestidad de los gobernantes. Bien, presidente. Usted como cabeza del Sistema Nacional de Seguridad Pública sabe cuántos policías hay. Mi pregunta va encaminada a ya este cierre de su administración, aprovechando que están los integrantes del Gabinete de Seguridad, saber cuántos policías hay en México. No me refiero a los Guardia Nacional, Fuerzas Armadas, no, policías en los estados, policías estatales y policías municipales, sobre todo a la luz de lo que ya estamos viendo, de que va a ser prácticamente un hecho que la Guardia Nacional, que lleva a cabo cerca de la mitad de las acciones en operativos en pro de la seguridad en México, pues es la operativa. ¿Cuántos policías estatales y municipales hay en nuestro país? Si tienen el dato, por favor. ¿Tú tienes el dato? Con permiso, presidente. Sí, efectivamente hay un cuadro que viene número por cada una de las entidades y los municipios también. Le pediría al equipo, mientras está aquí el presidente, si nos puede acercar, si me permite, presidente, ese cuadro y que se los dé aquí a los compañeros ayudar para darle exactamente el número y no ser muy precisa en ese dato. Qué amable, secretaria. Gracias. Pero mientras viene el cuadro, que lo tenemos, es lo que se presenta por estado, pero a ver si tenemos un concentrado de los elementos por estado. No, en general cuando hacemos las evaluaciones en los estados se presenta cuántos elementos de Marina, de Defensa, Guardia Nacional, cuántos policías estatales, cuántos policías municipales. Hasta podríamos presentar algunos. Vamos a poner 5 y luego el concentrado de policías, de todos. Sí, y mi inquietud es policías estatales y municipales, sí. O sea, es decir, que no pertenezcan a las Fuerzas Armadas. Sí. Esa es mi inquietud. Sí. ¿No? En general, ayer hablábamos de eso, antier, va a ser muy importante la participación, como está sucediendo, de la Guardia Nacional. A ver, pon Guanajuato, pon Jalisco, sí, pon 2 por… Este es Chiapas. Entonces esto lo tenemos por estado y lo tenemos a nivel nacional. Pero me va a servir para que se entienda la importancia de la Guardia Nacional, la creación de la Guardia Nacional. Antes ni el Ejército ni la Marina, las Fuerzas Armadas, podían hacer labores de seguridad pública. La Constitución se los impedía. Entonces se creó la Guardia Nacional para hacer labor de seguridad pública y otras, pero fundamentalmente seguridad pública. Un poco lo que podía ser la Policía Federal. Sin embargo, la Policía Federal, desde que se creó en el gobierno de Zedillo hasta el sexenio pasado, lo más que llegó a tener fueron 40,000 elementos y un porcentaje muy alto de personal administrativo.
y pocos elementos operativos. En realidad, habían 20,000 elementos operativos para todo el país. Lo que hicimos fue solicitar apoyo al Congreso y se otorgó para que tanto la Secretaría de Marina como la Secretaría de la Defensa pudieran ayudar en labores de seguridad pública, porque podía estar un cuartel, una base naval, y si se cometió un delito del fuero común enfrente del cuartel, legalmente no podían, tenían otras misiones. Y el problema del país era y sigue siendo el de la seguridad interna. Entonces sí necesitamos cuidar las costas, nuestros litorales, las fronteras, sí necesitamos defender, cuidar nuestra soberanía, pero lo que más necesitamos es tranquilidad, paz al interior de nuestro país. Entonces hubo un giro y a partir de esa reforma se contó con el apoyo de las Fuerzas Armadas y se creó lunes próximo vamos a tener un acto para conmemorar los 5 años de la creación de la Guardia Nacional. El día que corresponde es domingo, es el próximo domingo, pero vamos a hacerlo el lunes, vamos a hacer una ceremonia en el Campo Marte. Al crearse la Guardia, nada más en personal, en elementos, de esos 40,000, ahora hay 120,000. Y el propósito es que para el año próximo sean 150,000 elementos de la Guardia Nacional. Y no solo eso, 400 cuarteles. Ahora que fuimos a Oaxaca, inauguramos unas instalaciones de la Guardia Nacional, un regimiento, incluso con unidad habitacional. Esto nunca lo hizo la Policía Federal, no hicieron un solo cuartel, mandaban a los elementos a acampar a la intemperie o como no tenían instalaciones, los concentraban aquí y los mandaban cuando en un estado se agravaban las cosas y se hospedaban en hoteles. Sí, una cosa muy irregular. Entonces, eso ya no. Ahora hay 400 instalaciones de la Guardia Nacional, incluso la Secretaría de la Defensa otorgó en calidad de préstamo instalaciones, 100, son 500. Ahora en Acapulco estamos construyendo 23 nuevas instalaciones, cuarteles para dar la seguridad en Acapulco. Pero mande 90 en todo el territorio estamos construyendo. 90 se están construyendo ahora. Sí, ahora. Pero en total ya son como 400. Sí. Más equipo, profesionalismo, formación. Ya es una institución que cuenta con el respaldo del pueblo. Tiene, de acuerdo a la
última encuesta del INEGI, 75% de aceptación por los mexicanos. Pero lo importante es esto. Por ejemplo, dijimos Chiapas, ¿no? En Chiapas la Secretaría de Marina tiene 2.250 elementos, operativos 1.800. El Ejército y la Fuerza Aérea 9.973, operativos 9.076. La Guardia Nacional 6.565, operativos 5.910. Seguridad Pública, estos son policías. Así es. $10,605. Toda la policía de Chiapas. En total, 27,000 elementos. Hay lugares en donde la policía estatal y municipal, los elementos de la policía estatal y municipal es menor que el número de guardias nacionales. Y eso es muy bueno porque se está reforzando la seguridad y la protección. Pero sí vamos a entregarte hoy mismo. ¿Ya lo tienen? Tenemos el cuadro de las fuerzas estatales por estado. A ver. Y municipales. A ver. Falta la comparación con las fuerzas federales. No, pero ya eso ya, pues, ahí está. 125,000 188. La municipal. municipales La estatal y 168. 168,000 estatales. En total, 293,000. Estos 293,000 vienen siendo el equivalente de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional. O sea, lo que tiene Marina, Defensa y Guardia Nacional. O sea, está a la mitad. Bien, por mi Nada más parte. quiero ver no quiero ver Oaxaca. Oaxaca. Sí. Ahí están incluidos los topiles, que es el servicio que se da a la comunidad desde jóvenes. Son 1,500 municipios, ¿no? En Oaxaca. Perdón, 570. Y tiene 1,892 municipales. Ahí están los voluntarios, pues, que participan sin cobrar. Es que en Oaxaca hay 418 municipios de usos y costumbres. De los 570, 478. Y ahí, en los 418, no cobran las autoridades. Y hay que dar servicio a la comunidad desde joven y se empieza como topil. Entonces, por eso aparecen ahí 1,882, pero deben ser
probablemente. La Guardia Nacional y las fuerzas estatales por estado. Sí. A ver, sí, esa es buena. Sí, esa es buena. Hay estados en donde ya son más los elementos de la Guardia Nacional que los policías estatales y municipales. Por ejemplo, Aguascalientes, en policía estatal, faltan municipales, ¿no? Pero son más de la Guardia Nacional. Notoriamente en Baja Sur, en Baja California, en Campeche sí son más los estatales. 19 estados. ¿Sí? ¿Cuántos? En 19 estados. 19 estados son más los elementos de la Guardia Nacional. Bien, gracias, presidente. Ya por mi parte, para terminar, nada más, si nos pueden puntualizar si sí fue liberado el hijo de